Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos una vez más reunidos para adorar a nuestro Señor en este culto de oración. Cantemos un coro de oración y nos quedamos orando para luego meditar en la palabra del Señor en un momento. Estamos en constante oración porque primero hay almas que salvar y luego estamos enfrentando estas dificultades en el país y en las familias de El Salvador, y eso incluye a familias de la Iglesia del Cenáculo. Te adoramos, Jesús. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Con el fondo del teclado, hermanos, nosotros oramos. Con esta misma canción de fondo, usted y yo nos dirigimos al Señor. Primero dele gracias al Señor. Alábelo por su grandeza, por su belleza. Te exaltamos, Señor Jesús. No hay nadie más a quien darle la gloria, a quien darle la honra. Solo tú mereces la alabanza, Señor Jesús. Te has acordado de nosotros en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Tú te has acordado de nosotros, Señor. Lo hemos podido experimentar, Señor, al levantarnos, al ver la luz del nuevo día, al poder disfrutar de los alimentos, al poder respirar este aire, Señor. Hemos visto tu gloria, tu misericordia. Y por eso te agradecemos, Señor, infinitamente. No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. Te adoramos, te glorificamos. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Tú eres 3 veces santo. Y eso significa la plenitud de la santidad. Solo tú tienes esa plenitud de la santidad, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Por siempre tú eres Rey.
Por siempre, Señor, te adoramos. Manifiéstate, Señor, en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de tus hijos. Allí donde están las familias en casa adorando, Señor, llega con tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, manifestándote maravillosamente, Señor. Eres grande, Señor. Eres poderoso. Nunca dejaremos de alabarte, Señor. Jamás dejaremos de darte la gloria y la honra, Señor. Y como decían, Señor, los 3 hebreos, aunque Él no nos salvare, nosotros siempre le adoraremos. O como decía Job, Señor, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Y así lo decimos esta noche, Señor. Quizás, Señor, cuesta decirlo, pero es mejor estar en tus manos que lejos de ti, Señor Jesús. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. Mereces la gloria, Señor. Mereces la honra. Y lo decimos cantando, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dígalo una vez más. ¿Puedes darle un poquito más de volumen al teclado, Karen? Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo. Sí, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. No dejaremos de decirlo, Señor. Manifiesta tu grandeza, Señor, en medio de tus hijos. Llega al hogar, Señor, cada familia, y que tu Espíritu Santo se manifieste. Y que tu presencia obre en sanidad, Señor, en mi hermana Santos, Arelis, Jorge, en mi hermana Marta, Señor, su esposo, mi hermano Henry, su familia, en Diego, Señor, en Alex, los hijos de nuestra hermana Isabel. Señor, llega donde está la madre de nuestra hermana Inés Amaya,
en donde está la madre de nuestra hermana Edith, Señor, y obra en sanidad milagrosamente, Señor. Señor, llega donde está Ceci y toma el control tú de ese embarazo, Señor, de ese parto, en el nombre de Jesús. Tú lo has prometido, Señor, y hoy se van a cumplir esas promesas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Clamamos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están al frente de la pandemia, Señor. Los doctores y enfermeras, policías, soldados, Señor. Especialmente te pedimos por los doctores y enfermeras de nuestra iglesia, Señor. Hay varias enfermeras y enfermeros en la iglesia, Señor. Y a nuestros doctores, Señor. Y a todos aquellos, Señor, que ya tuvieron que empezar a trabajar y aquellos que están trabajando a pesar de haber cuarentena, Señor, protégelos. Por la sangre de Cristo te lo pedimos. Gracias, Señor, no hay nadie como tú. Pedimos, Señor, que tomes el control en la garganta de mi esposa, Señor, que quites todo malestar de su garganta. Lo pedimos, Señor, por tu sangre. Tome el control en la salud de mi padre, Señor. Fortalécelo, dale ánimos, consuélalo, Señor. Así como has consolado a toda la familia, Señor, por la pérdida de mamá Eva. Consuela tú, Señor, tu presencia en el nombre de Jesús. Cristo de la gloria, te exaltamos, te glorificamos. Ten cuidado, Señor, de nuestros hermanos del ministerio Caleb, todos los adultos mayores, Señor, uno por uno, Señor, cada uno de ellos, mi hermana Juanita, Señor, mi hermana Eloísa, mi hermana Toñita, mi hermana Rosita Umaña, mi hermana Gloria, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por nuestra hermana Tere, hermana Julia, hermano Neftalí, Señor, mi hermano Pedro, hermana Ercilia, hermana Edith, en el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos por cada uno de ellos, Señor, por los líderes de este ministerio. Pedimos que seas tú, Señor, tomando el control en la salud de cada uno de ellos. Por tu sangre te lo pedimos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Lo creemos y lo declaramos. Cristo de la gloria, ten cuidado de aquellos que viven en las calles, que no tienen que comer, no tienen dónde dormir. Todos esos indigentes, Señor. Que pronto podamos irlos a auxiliar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por tu sangre, Señor. Oh Cristo de la gloria. Te exaltamos, te glorificamos. Señor, hay muchos todavía que no han podido salir a trabajar y no tienen ingresos, Señor. Provéeles en el nombre de Jesús. Protege, Señor, a esos pastores, a esos hermanos que llevan víveres a las familias necesitadas. Protégelos, Señor. Señor, toma el control en la salud de mi hermano Joel, pastor de la iglesia Boquín, Señor. Mi hermano Javier Carrá, Señor, de la iglesia Cefad. Y muchos más pastores, Señor, que están enfrentando un problema de salud, Señor, algunos de ellos batallando, Señor, contra el COVID. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y vela por tus hijos. Haz milagros, Señor, milagros grandes, hazlos tú, Señor. Oh, Señor, sabemos que tú tienes el control. Nos ponemos en la brecha, Señor, clamando por la salud de mis hermanos. Y muchos hermanos nos han pedido oración, Señor, que se me olvidan sus nombres, Señor. Muchos hermanos pidiendo por sus padres, por sus pastores, por algún hermano de la iglesia, Señor. Señor, obra y escucha el clamor, Señor. Consuela a las familias que han perdido, Señor, algún ser querido. Señor, en Nicaragua han muerto varios pastores. Consuela a sus familias, Señor.
por la sangre de Cristo. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Llega a Canadá, Señor, mi hermana de Alicia y su familia. Señor, llega a cada uno de los estados que conforman la Unión Americana, Señor. California, en Los Ángeles, Señor. Las Vegas, Nevada. En Dallas, Texas, Señor. En Phoenix, Arizona. En Nueva York, en Virginia, en Miami. En Nueva Jersey, Señor. En Boston, Massachusetts, Señor. Washington. Oh, Señor, sé con cada uno de mis hermanos, cada una de nuestras familias. Protégelos. Sánalos si están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu sangre lo pedimos, Señor, por tu sangre. Señor, no permitas que en nuestro país esto se descontrole, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras autoridades se pongan de acuerdo, Señor, de cómo manejar esta situación. Y gracias te damos, Señor, por lo que hasta este momento se ha podido hacer. Sabemos que tú estás actuando a favor nuestro, Señor, por la sangre de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre. La gloria es tuya, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Y creemos en tu palabra, porque tú eres fiel. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh Señor, en esta noche háblanos conforme a nuestra necesidad. Que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, anhelamos regresar a nuestros templos, a congregarnos. Pero vamos a esperar, Señor, conforme sea tu voluntad. Y ayúdanos a ser obedientes, Señor. No queremos ser desobedientes, Señor, porque tú nos mandaste primero a ser obedientes. Eso es lo que más a ti te agrada, Señor, a ser obedientes. Mientras tanto, Señor, que tu palabra pueda llegar a cada hogar necesitado y que cada familia, Señor, pueda conectarse y alabar tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea siempre, Señor. Siempre seas exaltado. Por la sangre de Cristo te adoramos, Señor. La gloria y la honra sea para nuestro Señor.
Hemos recibido algunas peticiones. El joven Iván pide oración por la salud de su papá, del papá de la esposa. Se llama Efraín Umaña. Entonces vamos a orar por el padre de nuestra hermana Stacy, de nuestra hermana Vanessa. Hemos estado orando, hoy no lo mencionamos, pero hemos estado orando por él, seguiremos orando. Hermana Elsie de Zúñiga pide oración por su hermano Ricardo Sosa. ¿Rolando? Ok, entonces Rolando. Oramos por Rolando Sosa, hermano de nuestra hermana Elsie. Vamos a anotarlo aquí en la lista que tenemos. Y también al papá de nuestra hermana Vanessa y al hermano Rolando Sosa. No hay nada imposible para Dios. Usted podría contarme cuántos testimonios, muchos, de lo que el Señor ha hecho y de lo que el Señor está haciendo en estos momentos. Él es grande. Hay en la carta o en la epístola universal de Santiago, dos expresiones muy importantes. En el capítulo 5, versículos 7 al 20, el título de esta porción, se lo repito una vez más, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 20. El tema de esta porción es sed pacientes y orad. Pacientes y orad. Es lo que Santiago quiere expresar en estos 13 versículos, a que seamos pacientes y que en esa espera de ser pacientes debemos de orar, es decir, pacientes pero orando, no solamente esperar sin nada más, hay que orar. Pero en esta noche quiero centrarme en 2 versículos nada más. Usted puede disfrutar de la lectura de la palabra de Dios en casa. Después del culto puede leer toda la epístola de Santiago si gusta. Pero ahorita enfoquémonos solamente en dos versículos. Versículo 10 y versículo 11. ¿Lo tiene? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor añada bendición a nuestras vidas. Qué difícil es ser paciente. Ay, si no, pregúntenme a mí, hermanos. En la escuela donde yo trabajo, todos dicen que soy un hombre demasiado paciente. Pero mi paciencia no es perfecta. Es terrible. No me gusta esperar a nadie. En eso no soy paciente. Si alguien se tarda, más de la ley del cuarto, que aquí en El Salvador es famosa la ley del cuarto, ¿verdad? Si alguien se tarda más de 15 minutos, ya empiezo a desesperarme. También no soy paciente cuando a alguien se le ha dicho que haga algo y no lo hace. Especialmente cuando hablamos de nuestros hijos, ¿verdad? Que les decimos hagan el oficio y pasan 2 horas, 3 horas y no hacen lo que tienen que hacer.
aquí se están riendo aquí en casa porque no somos pacientes, ni mi esposa ni yo en ese sentido. Amén. Pero donde no se me nota nada la paciencia es cuando estoy jugando fútbol, ¿verdad? Ahí sí no soy nada de paciente. Algunos hermanos en la iglesia me ven bien tranquilo y todo. La verdad que sí soy bastante tranquilo, pero cuando estoy jugando fútbol quizás no soy muy paciente. Pero cuando el apóstol Santiago está hablando de la paciencia y de la oración, nos manda a que veamos a los profetas, la paciencia que estos tuvieron. ¿Usted cree que yo o usted mismo hubiéramos enfrentado a ese rey que quería que metió al horno de fuego a los 3 hebreos? Mire qué pacientes fueron estos 3 hombres. La paciencia de Daniel en esperar lo que le iba a suceder en el foso de los leones. Paciente, tranquilo, si me va a tocar, me va a tocar. Pacientes. O cuando el profeta recibió la orden de irse a la montaña o a la cueva y que ahí esperara. ¿Y quién me va a dar de comer? No hizo ninguna pregunta, se fue. Y Dios lo alimentó, ¿verdad? Un arroyo pasaba por ahí y unos cuervos le llevaban comida. Ese es otro tema de tratar. Los cuervos dicen que pudieron haber sido algunos árabes o musulmanes. Pero ese es otro estudio que podemos tener, ¿verdad? Pero la paciencia de esperar en Dios. El salmista lo decía, la pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Él se inclinó a mí y me ayudó. Pero ¿cuál fue la clave? Esperar pacientemente en Dios. Es bien difícil eso, hermanos. Cuando estamos a punto de colapsar en alguna situación de la vida, cuando estamos a punto de tirar la toalla o de tomar una acción errónea para salvaguardar quizás a nuestra familia o a nosotros mismos. Difícil esperar, difícil. Pero fíjese lo que dice Santiago, que aún en la aflicción ellos tenían paciencia, porque lo dice así de esta manera, amigos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es decir, los profetas eran hombres igual que nosotros, llenos de aflicción, pero ellos esperaron pacientemente en esa aflicción. Santiago, ¿qué? Estamos en Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11. Entonces, la aflicción de estos profetas no fue la causa para no esperar. Ellos esperaron en Dios a pesar de la aflicción en la que se encontraban. Pero la paciencia en esa aflicción rindió sus frutos. Porque dice el versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí vemos a otro hombre, ¿verdad? Paciente. Job sabía que Dios no lo iba a dejar perder, hablándolo en nuestro lenguaje. Y por eso nunca blasfemó contra Dios.
Job se mantuvo paciente y esperó. ¿Cuál fue la recompensa de Job al final? Recibió el doble de lo que tenía. Solo esposa no recibió el doble, gracias a Dios. Eso es algo para que se rían, porque muchos dicen que tener 2 esposas es terrible, pero gracias a Dios por la esposa que tengo. Es bella, está levantando los dedos así. Pero de todas las pertenencias, Job recibió el doble y recibió hijos hermosos, como los míos y los suyos. Pero ¿por qué? Esperó pacientemente y nunca dejó de creer en Dios. Jamás dejó de creer en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el fin del Señor, dice aquí Santiago, es que el Señor es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Misericordia es recibir algo sin merecerlo. Eso es misericordia. Sin que tú lo merezcas, recibes algo. ¿Usted cree que merecemos todos los favores que el Señor nos hace? Ninguno lo merecemos. Si nuestra condenación ya está escrita, el pecado tiene como recompensa la muerte. Pero en su misericordia, Dios no nos da lo que nos merecemos. Él nos regala bendición, Él nos regala sanidad. Pero hay que tener paciencia y esperar en Dios, porque en su momento Dios nos va a sanar. Y esto no es solo para ustedes, es para mí también, hermano. Esto es para mí también. Y si Él no nos sana, como decían los 3 hebreos, ¿verdad? Y si Él no nos libra de tus manos, Nabucodonosor, nosotros siempre le vamos a adorar. Porque recuerde esto, mi hermano, que los propósitos del Señor son perfectos y que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. En su tiempo el Señor nos llevará a su gloria. Pero mientras no, el Señor va a seguir obrando en sanidad en nosotros y va a seguir proveyendo. Así que mi fe es esa, que Dios lo va a sanar, que Dios le va a proveer, porque en Él confiamos y pacientemente debemos de esperar en el Señor, porque Él es misericordioso y compasivo. La ira del Señor no va a durar para siempre, así dice su palabra. Esto ya va a terminar, hermano. En su tiempo esto ya va a terminar. En el tiempo de Dios va a terminar esto. Hay que ser pacientes. Y mientras Él no nos saca de esto, hay que orar. Hay que orar con fe. Porque la fe del justo puede mucho, dice su palabra. Así que, mi hermano, pacientes y orando. Amén. Esperando solamente en nuestro Dios Todopoderoso, que Él es misericordioso y compasivo. ¿Cuántos ejemplos podemos ver en la Biblia de hombres y mujeres que esperaron en Dios el momento de su salvación? El momento en que Dios los sacó de una prueba o les proveyó de algo que necesitaban. Podemos leerlas. Cuando usted lee la Biblia puede darse cuenta de cuántas cosas el Señor hizo. Y usted mismo, como le decíamos al principio, podía dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Yo mismo di un testimonio en uno de los cultos de jóvenes de cómo el Señor me salvó de la muerte. Literalmente, Él me salvó de la muerte. De cuántas enfermedades el Señor me ha sanado. Luego del accidente, un año después, soy operado del apéndice. Y en la misma operación me operan de una hernia. Y yo, ¿cómo eso? Y solo Dios permitió lo del apéndice
para que me viera lo de la hernia. Si no hubiera sido el apéndice, no me hubiera visto la hernia. Es solo Dios, sin merecerlo. Y usted pudiera hablarme de muchas cosas que el Señor ha hecho. Nosotros hemos oído muchos testimonios en la iglesia de hermanos cómo han sido sanados. Inclusive hasta niños han pasado a dar testimonio de cómo el Señor los ha sanado. Así que, ¿cuál es la clave? Esperar en Jehová. ¿Cómo? Pacientemente. Esperar en Él. Que Él va a obrar en su tiempo. Y si no nos sana, pastor, ¿qué hacemos? Pues siga alabando al Señor. Porque recuerda usted la vida de Pablo. Pablo le había pedido muchas veces al Señor que le quitara ese aguijón. Algunos dicen que era problema con la vista. Otros hablan de otros problemas en la salud de Pablo. Pero ¿qué le dijo el Señor a Pablo en una de sus oraciones? Pablo, eso es algo sencillito. Que mi gracia te baste. Así le dijo el Señor, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, te dejo este aguijón para que tú reconozcas que el único que tiene poder soy yo. Eso le estaba diciendo el Señor a Pablo. Y eso es lo que te dice el Señor esta noche. Si Él no te sana, sigue esperando en el Señor. Sé paciente. Y recuerda esto, lo que dice la palabra de Dios, que Dios nunca pone una carga, nunca pone una prueba, nunca permite una tentación si no eres capaz de llevarla. Así como llegó Satanás a pedirle permiso para tentar y probar a Job, Dios lo permitió porque sabía que Job lo iba a soportar. Así que Dios sabe y Él te ayudará a llevar esa carga. Sé paciente y no dejes de depender del Señor. Te alabamos una vez más, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Eres digno de alabanza. Eres digno de adoración. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas que estamos pasando. Tu palabra dice, Señor, que hay que dar gracias a Dios en todo. Y que en todo tiempo te debemos de agradecer. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Y que en todo tiempo debemos de adorarte. Así que te adoramos hoy, que estamos bien. Hoy, Señor, que estamos sanos. Hoy que estamos enfermos. Hoy que estamos necesitados. Te adoramos, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Digno eres de alabanza, Señor. Digno eres de oración. Gracias, Señor, porque estamos seguros que en tu tiempo tú vas a obrar en sanidad. Tú vas a proveer trabajo, vas a proveer alimentos en el tiempo, Señor, perfecto, que está determinado por ti, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Eres digno de alabanza, Señor. La gloria y la honra son para ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Provee para los que no tienen, Señor. Provee también para la iglesia, Señor, fondos para la iglesia, que mi hermano, Señor, pueda recibir su salario y apartar su diezmo y sus ofrendas, Señor, para que la iglesia también, Señor, pueda salir de sus compromisos. Te alabamos, te glorificamos. Tuya es la gloria. Te alabamos, Señor.